Hola gente, ¿qué tal? Esta va a ser la clase número 5 de la serie de regresión lineal simple que estoy haciendo. Y hoy voy a tocar el tema de la descomposición de la varianza. Ya en vídeos anteriores yo he poco a poco ido dando pinceladas sobre este tema, pero bueno, hoy lo vamos a estructurar bien y vamos a explicarlo porque este tema de la descomposición de la varianza es muy importante dentro de lo que es todo estudiar el modelo de regresión, ya que es lo que nos va a hacer, en cierto modo, saber luego en qué medida tenemos capacidad de predecir con nuestra variable, las dos variables que tenemos, la dependiente y la independiente. En este sentido, pues al descomponer la varianza vamos a saber de dónde procede, digamos, esa variabilidad que tenemos, ¿no? Si nos fijamos en la ecuación, que esta la hemos visto varias veces ya en los vídeos anteriores, sería la ecuación que sería i es igual, i que es el valor observado, ¿no? De i, el valor i, la variable independiente, perdón, dependiente, será igual a la recta de regresión, ¿no? Que es i gorrito más i menos i gorrito, que sería la recta de regresión. Entonces sería recta de regresión más el residuo, ¿no? La primera parte era la recta de regresión, la segunda el residuo. Igualmente pues se podía descomponer como aquí la he puesto, ¿no? Beta 0 más beta 1 por x más y menos beta 0 menos beta 1 por x, ¿vale? Esa sería la fórmula, las formas de la regresión lineal simple, ¿ok? Y aquí, pues bueno, lo tenéis explicado, será el valor observado de i, que será igual al el valor explicado por nuestra regresión lineal, por la relación lineal, que es lo que yo siempre os llamo también aquello que podemos predecir, ¿no? Más los residuos, que sería la parte de desviación, aquello que nosotros no podemos predecir, ¿no? En una situación, digamos, ideal, en la cual todos los puntos se ubicaran exactamente sobre la línea ajustada, todos los residuos serían 0 y por tanto todos los valores de i estarían explicados por la relación de x, ¿no? Es decir, si tuviéramos una situación ideal no existiría, perdón, no existiría residuo, entonces todo i podríamos explicarlo con x. Y entonces aquí, a ver, vamos a pasar. Y entonces al restar, si vemos la regresión, entonces en ese caso al restar i en ambos lados de la expresión, pues se nos podría quedar así, ¿no? Entonces podríamos llegar a demostrar, haciendo un poco de álgebra, que el sumatorio de i menos la media de i al cuadrado es igual al sumatorio de la recta de regresión menos la media de i al cuadrado más el sumatorio de i menos la regresión al cuadrado. ¿Y esto qué quiere decir? Si no habéis quedado claro con lo que son la ecuación, que yo creo que si tenéis un poco de agilidad, habéis tenido un poco de agilidad con el álgebra, con la ecuación, lo habéis entendido. Pero bueno, esto como nosotros le vamos a poner nombre. Esta parte de aquí, ¿qué podríamos decir que es? I, ¿no? El valor de i de nuestra variable dependiente menos su media al cuadrado. Esto es la desviación total que tenemos, ¿vale? De la variable que nosotros queremos predecir. Esta es la desviación total. Entonces, al haberle hecho la suma de los cuadrados, digamos, esto sería la suma de los cuadrados totales, SST, ¿vale? La llamaremos así, esto porque está en inglés, siempre lo vais a ver en inglés, pero es suma de los cuadrados totales. La parte total, la variación total. De esa variación total, ahí tenemos dos partes, la variación de nuestra regresión, ¿no? Y la variación de los residuos, ¿ok? Entonces sería, la segunda parte sería el sumatorio de la regresión, ¿no? El valor de la regresión menos su media al cuadrado, ¿no? Más el sumatorio de i menos el valor de la recta de regresión al cuadrado, que es esta. Entonces, cada una de estas partes, si os fijáis, pues corresponde con una parte de la regresión principal. Fijaros aquí arriba, esta primera parte sería la variación total de i, ¿no? Que hay. La segunda parte, la variación perteneciente a la regresión, y la tercera parte, la de los residuos. Entonces, esto se nos queda como una fórmula final
al descomponer la varianza de manera general, que sería pues la suma total, suma de los cuadrados totales, sería igual a suma de los cuadrados de la regresión, que es SSR, más suma de los cuadrados del error. Entonces, esta es la fórmula general. Y aquí, pues bueno, lo he vuelto a poner aquí abajo, es decir, suma de los cuadrados totales, que sería el sumatorio de i menos la media de i al cuadrado, y los otros, pues bueno, los que hemos visto aquí arriba, exactamente igual. Entonces, esta es la fórmula de la descomposición, como nosotros vamos a descomponer la varianza. Simplemente, pues teniendo uno de ellos, pues podemos sacar el otro así. Vamos a explicarlo, a ver. Entonces, fijaros en el cuadrito. Vamos a intentar explicarlo de nuevo, para que quede más claro. Sería la descomposición de la varianza, la variabilidad total que tiene nuestra variable dependiente, aquella que queremos predecir, ¿no? Sería la suma de los cuadrados, suma total de los cuadrados, ¿no? Luego eso sería igual a la variabilidad que explicada por la relación lineal más el residuo o la variabilidad no explicada. Por eso yo digo, la parte de la regresión es aquella que nosotros podemos predecir, la parte de los residuos o el error lo que no podemos predecir. Entonces estas son las dos partes de las que está compuesta nuestra variabilidad total. Aquí, por ejemplo, he puesto la regresión de la suma de los cuadrados, de CSR, mide la parte de la variación de i que es explicada por la regresión lineal, ¿no? Por la relación lineal. Y la suma de los errores al cuadrado es la variación restante de i, o la variación de i que no podemos nosotros explicar con la relación lineal. Yo creo que queda más o menos claro así. Vosotros tenéis que pensarlo de esta forma. Nosotros tenemos una variable que nosotros queremos predecir, de la cual no sabemos nada, es decir, solo tenemos su propia variabilidad, que sería total, ¿no? Entonces, al hacer nuestra regresión lineal, hay una parte de esa variabilidad, de esa parte impredecible que nosotros podemos medir con la regresión, ¿vale? Más la parte que se queda fuera de eso, que sería el residuo, ¿ok? Y bueno, esto se suele resumir en lo que se conoce como la tabla ANOVA, que es Analysis of Variance. Lo he puesto porque normalmente se ve casi siempre mucho resumen ANOVA, tabla ANOVA, ¿vale? Y al fin y al cabo la tabla ANOVA es lo que yo he estado explicando, es decir, tenemos la parte de la regresión, que es la suma de los cuadrados de la regresión, el error, suma de los cuadrados de los errores, y el total, pues la suma de cuadrados totales. Si queremos hacer el cuadrado medio, es decir, los cuadrados medios, es decir, la suma de la regresión media o el error medio, el error cuadrático medio, hay muchas formas, normalmente se le suele llamar error cuadrático medio, ¿vale? Pues lo haríamos simplemente haciendo la siguiente fórmula, que es que habría que dividir pues, el error la suma de los cuadrados totales, perdón, la suma de los cuadrados de los errores partido n-2. ¿Vale? Esto simplemente es para que nos salga la media, ¿vale? No tiene más. Pero sí es útil luego porque, bueno, luego lo usamos para usar los r cuadrados y demás, ¿vale? Pero bueno, ya sabes cómo es. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el Excel, siguiendo con el ejemplo anterior que llevábamos y, bueno, ya lo tenemos. Bueno, ya estoy aquí en el Excel, este es el mismo... Bueno, la misma tabla de la clase anterior, la que estuvimos utilizando para el pronóstico, pero claro, vamos a tener ahora que añadir aquí nuevas columnas para poder hacer el cálculo de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados totales y de los errores, etcétera, y poder hacer la descomposición de la varianza tal y como queremos, ¿no? Aquí igualmente, pues bueno, he vuelto a poner la fórmula para que la podamos repasar. Lo primero, viendo esta fórmula de nuevo, a ver un poco más grande, a ver si así lo veis mejor. Ok. Si la vemos aquí, esta fórmula, lo primero que nos va a hacer falta, esta de aquí, será calcular la media de i, porque la media de i no la teníamos. Pues, porque vamos a tener que hacer las restas sobre la media de i también. Pues vamos a calcular la media de i lo primero aquí. La media de i.
que si nos vamos a la columna número 2, perdón, estas ventas semanales, que ahí el sumatorio es 112, pues 112 entre 10, porque tenemos 10 valores, ¿no? Entonces será 11,2. No, con 5 no, con 2. Con 2. Vale, como nos va a hacer falta para todas las columnas, simplemente lo tenéis que arrastrar, ¿vale? O sea, así, y ya está, porque es la misma, la media de i no cambia para cada una de las columnas, o sea que la vamos a arrastrar así. La segunda cosa que nos hace falta, vamos a volver a ver la diapositiva, perdón, la fórmula. Bueno, la primera parte que tenemos que hacer sería la resta, i menos la media de i, nos haría falta, ¿no? Que sería esta de aquí, i menos la media de i. Entonces, vamos a hacer el cálculo de i menos la media de i. Ahora vemos i menos media de i. Y por tanto aquí, vamos a poner también el color, simplemente nos vamos a las dos casillas pertinentes. Ahora le voy a hacer igual a, vamos ahí, y que sería esta menos esta. Y aquí nos da el resultado y arrastramos hasta aquí. Esta última lo quitamos, no hace falta, y seguimos. Bueno, tenemos i menos media de i, pero realmente lo que no hace falta es que esté al cuadrado, ¿no? Para hacer la suma de los cuadrados totales. Por tanto, vamos a ponerlo al cuadrado. Por supuesto, esto lo podría haber hecho en una sola columna, pero bueno, lo estoy haciendo pues, paso por paso para que se vea de dónde lo estoy sacando, ¿vale? I menos media de i, y esto sería esto al cuadrado. Vale, así lo pongo. Entonces, esto sería la columna esta, M4 por ella misma. ¿Ok? Y arrastramos. Y ahora sacamos de aquí el sumatorio. De ahí hasta aquí. Y bueno, y listo. Entonces, el valor 233,6, que lo voy a poner aquí en otro color para que se vea ese valor, 233,6 es el sumatorio, ¿no? De la i menos media de i al cuadrado, que es nuestra formulita de la suma de los cuadrados totales, ¿no? Sumatorio, aquí la estáis viendo, sumatorio de i menos la media de i al cuadrado. Ya tenemos la variabilidad total que bueno, que tiene nuestra variable i. Entonces aquí ya puedo poner yo suma de los cuadrados totales 233,6. Vale, muy bien, pero ahora necesitamos también hacer la suma de los errores y la de la regresión, ¿vale? Porque sería, o sea, al hacer la suma de los errores también tenemos las dos partes. Así que bueno, vamos a elegir la de los errores, que la teníamos por aquí. Si nos fijábamos era aquí, ¿no? Que la habíamos hecho anteriormente, que era 59,42. Es decir, era la parte i menos la i gorrito sería al cuadrado. Esto lo habíamos hecho anteriormente y sería el sumatorio de i menos i gorrito al cuadrado, que es lo que habíamos puesto aquí. Era 59,42. Por tanto, aquí sería 59,42. Voy a poner también aquí en amarillo para que se recalque, que eso lo habíamos hecho ya en el vídeo anterior, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos toda la variabilidad total de nuestra variable i, que sería suma de los cuadrados de los suma total de los cuadrados
que es 233. De esos 233 tenemos 59,42 que son los cuadrados de los errores. Entonces, simplemente haciendo la resta, ¿no? Es decir, podemos ya sacar la variación explicada por nuestra regresión. Así que bueno, lo vamos a hacer aquí. Hacemos 233,6 menos 59,42, ¿vale? Y aquí el resultado que nos va a dar es 174 con 19, ¿vale? Aquí lo voy a poner arriba que se ve. La suma de los totales, ¿no? De los cuadrados totales, 233,6, que es la variación total, que es esta, ¿vale? Variación total. Se divide en la variación explicada, ¿vale? Aquella que podemos predecir, digamos, que sería esto, 174,19, más la parte de los errores, la suma de los errores al cuadrado. De manera que está 59,41, con 42, lo que nos ha salido aquí. Y ahora lo único que nos faltaría sería calcular el error. Podemos calcular el error cuadrático medio, ¿no? Lo tenemos también aquí. Pues simplemente haríamos para el error de la regresión, pues sería la misma cantidad, no habría que hacer nada. Sería 59,41, ¿no? Y, perdón, de la regresión no. Sería 174,19. Y el error cuadrático medio, tenemos que dividir 59,41, que es el valor total, partido de n-2, que sería 8, ¿no? Por lo tanto, ahora aquí lo voy a poner un poco más grande. Ahí. 51. Ahí. Igual a 59,41 partido de 8. Nos dará 7,42. De manera que ya tenemos el error cuadrático medio también aquí. Error cuadrático medio, 7,42. Y bueno, y el error total de la suma de los cuadrados del error sería 59,41. En fin, esta es la forma de hacer la descomposición de la varianza total que tiene la variable que nosotros vamos a querer predecir. Entonces, una cosa interesante, yo creo que ya con esto os habéis dado cuenta la capacidad predictiva que tiene vuestra variable, ¿no? Independiente, variable independiente, la variable x. Con esto ya se ve, porque ya vosotros vais a decir, sí, yo tengo una variación de 233 y mi variable dependiente independiente me explica 174, ¿qué porcentaje, no? ¿Qué porcentaje me está explicando? Pues ya lo podríais hacer. Igualmente esto lo vamos a dejar y ya lo vamos a explicar en la siguiente clase, explicando el coeficiente de determinación y haciendo algunas cosas más como las pruebas de hipótesis, etcétera. Lo explicaré en la siguiente clase, pero ya os puede quedar prácticamente claro eso, ¿no? Pero bueno, entonces con esto lo voy a dejar y bueno, nos vemos en la siguiente clase.